Salmo 74, del verso 0 al verso 23. Así dice el Señor: Masquil de Asaf, ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia, este monte de Sión donde has habitado. Dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas, han puesto sus divisas por señales, se parecen a los que levantan el hacha en medio de tupido bosque y ahora con hachas y martillos han quebrado todas sus entalladuras. Han puesto fuego a tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Dijeron en su corazón: destruyámoslos de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. No vemos ya nuestras señales, no hay más profetas, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Pero Dios es mi Rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Abriste la fuente y el río, secaste ríos impetuosos. Tuyo es el día, tuya también es la noche, tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno, tú los formaste. Acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová, y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola, y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Mira al pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. No vuelva avergonzado el abatido, el afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Levántate, oh Dios, aboga tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. No olvides las voces de tus enemigos, el alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. Y todo el pueblo responde: amén. El contexto inmediato de nuestro pasaje lo podemos ubicar al leer el Salmo en la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén en manos de Nabucodonosor, tal como profetizó Jeremías. Pero se nos presenta una dificultad con el autor del Salmo. El versículo 0 dice que su nombre es Asaf. El primer Asaf conocido vivió mucho antes, en días de David, pero podría tratarse de un descendiente suyo con el mismo nombre y oficio, y no podremos resolver plenamente esta dificultad. Pero lo más importante es que Israel había sido entregada en manos de sus enemigos y el templo estaba destruido. La base remota, el contexto remoto de tales ataques es la polarización establecida en el plan de Dios desde Génesis 3:15. El tema de nuestro salmo, pues, es la dolorosa realidad de que Dios, en su plan, ha decretado entregar a su pueblo a una aparente victoria de sus enemigos antes de darles la victoria definitiva sobre ellos. En otras palabras, el plan de Dios es una victoria de la luz sobre las tinieblas después de una aparente victoria de las tinieblas sobre la luz.
¿Y por qué Dios lo hace así? Para aumentar su gloria. Dios es un dramaturgo insuperable. Y el título que le hemos puesto a la exposición del Salmo es La tórtola en las garras de las fieras. La tórtola en las garras de las fieras. Vean conmigo el verso 19, parte A. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola. Veremos que la tórtola en el Salmo es Israel, pero también veremos que la tórtola es Cristo y también veremos que la tórtola es la iglesia. Y en el Salmo vemos tres cosas relacionadas con lo que sucede a esta tórtola. Uno, la lamentación de la tórtola, versos del 1 al 11. Dos, la memoria de la tórtola, versos 12 al 17. Y tres, la petición de la tórtola, versos 18 al 22. La lamentación, la memoria y la petición de la tórtola. Estamos ubicados en la máquina del tiempo en el siglo VI antes de Cristo, pero veremos a Cristo en el siglo I y lo aplicaremos en el siglo XXI a nuestra situación como iglesia de Cristo. Veamos en primer lugar la lamentación de la tórtola. Y aquí tenemos que decir que cuando estamos en días de gran angustia, esa gran angustia produce confusión y no nos permite ver las cosas como realmente son. Veamos el verso 1. Dice, ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? El profeta Jeremías dijo que el cautiverio duraría 70 años, pero la angustia de ver el templo de Dios destruido probablemente hace poco tiempo le hace pensar a este salmista que esta tragedia va a durar para siempre. Pero Dios nunca entrega a su pueblo en manos de su enemigo para siempre. También en el versículo se dice, ¿por qué? ¿Por qué, oh Dios, nos has entregado? La respuesta para el Israel antiguo es por su pecado. Ellos fueron entregados porque pecaron contra Dios y el cautiverio babilónico es el castigo que Dios les envía. Versículo 2. Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia, en este monte de Sión donde has habitado. Cuando dice aquí el texto tu congregación, obviamente aquí es Israel. Y cuando dice acuérdate de tu congregación, está anticipando la súplica o la petición que veremos al final. Versículo 3. Dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Esa expresión, asolamientos eternos, es porque los babilonios habían afrentado a un Dios eterno. Por tanto, lo que ellos hicieron es un pecado contra el Eterno. Versículo 4 al 6. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas. Han puesto sus divisas por señales. Se parecen a los que levantan el hacha en medio de tupido bosque y ahora con hachas y martillos han quebrado todas sus entalladuras. Los babilonios están gritando la victoria de su Dios mientras con hachas y martillos destruyen todo el templo. Imagínense en el dolor de este salmista, de este levita. Versos 7 y 8. Han puesto a fuego tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Oh, qué dolor para un hombre piadoso. Verso 8, dijeron en su corazón, destruyámoslos de una vez, y han quemado todas las sinagogas, todos los lugares de reunión piadosa, las han quemado, las han destruido, han quemado las sinagogas de Dios en la tierra. Terrible escena para un verdadero siervo de Dios. Verso 9. No vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. Otra vez, la angustia produce confusión porque el profeta Jeremías dijo claramente que este tormento duraría solamente 70 años. Versos 10 y 11. ¿Hasta cuándo? Noten, la angustia hace parecer que el problema o que
que la destrucción del pueblo de Dios va a ser hasta siempre. ¿Hasta cuándo, Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Dios, ¿por qué no actúas? Esta primera sección, el lamento, es verdaderamente un gran lamento, es un gran dolor. Pero ahora el salmista pasa de la lamentación a la autopredicación, algo que hemos enseñado muchas veces aquí en los salmos. La estrategia número uno de todos los creyentes cuando estamos ante una gran aflicción es la autopredicación. El salmista pasa de la lamentación a la autopredicación y hace memoria de un pasado glorioso de salvación. Y ese es el segundo punto, la memoria de la tórtola. Primero, la lamentación de la tórtola. Segundo, la memoria de la tórtola. Versículo 12. Pero, sí, esta es una situación catastrófica. Nada más ni nada menos que el templo de Dios ha sido destruido. Los impíos están blasfemando su nombre por todas partes, gritando la victoria de su Dios, que es un ídolo falso, sobre el Dios viviente y verdadero. Y a mí me parece que esto ha durado demasiado y le digo a Dios, ¿hasta cuándo? Pero, y ese pero lo aterriza al salmista, lo baja de ese furor de la lamentación y lo baja a la autopredicación. Y comienza a llevar su mente a donde tiene que llevarla para poder superar este problema. Pero Dios es mi rey desde antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Y noten esa expresión, el que obra salvación. Hermanos, ese es su plan. Dios produce una gran aflicción para luego obrar una gran salvación. Dios es un gran dramaturgo. Y aquí, para aumentar su fe y para convencerse de que Dios es un gran salvador y que obrará salvación, el salmista se recuerda a sí mismo la salvación que Dios le dio a su pueblo en Egipto. Verso 13. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas. Obviamente esto es un lenguaje metafórico. Magullaste las cabezas del Leviatán. En Ezequiel capítulo 32 versículo 2 se dice que el faraón es un monstruo marino. Eso es el Leviatán. Y es un símbolo, una figura del faraón. Dice, y lo diste por comida a los moradores del desierto, abriste la fuente y el río, secaste ríos impetuosos. Y luego de esto continúa autopredicándose y se recuerda a sí mismo el señorío absoluto de Dios, el gran creador sobre toda su creación, el señorío sobre el día, el señorío sobre la noche, y habla de la luz y de la noche, y en ello nos muestra la batalla entre la luz y las tinieblas. Versículo 16. Tuyo es el día, tuya también es la noche, la luz y las tinieblas en conflicto. Ese es el plan de Dios. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno. Tú los formaste. No hay sino un solo Dios, y ese es mi Dios, nuestro Dios. Y con esta autopredicación el pueblo estimula su fe. Y ahora pasa de la lamentación y de la autopredicación, pasa a la petición imprecatoria. Ahora pasa y le pide a Dios que complete su plan, y que Él está seguro que ese plan es la destrucción definitiva de sus enemigos. Y ahora viene la petición de la tórtola. La petición de la tórtola. Solo que ese animalito tan pequeño e indefenso pide grandes cosas. Pide que el honor de Jehová sea vengado, que todos los blasfemos sean destruidos, que el templo, la profanación del templo de Dios sea vengada. Esa pequeña tortolita pide grandes cosas, venganza.
Esa es la petición de la tórtola, versículo 18. Acuérdate de esto, escuchen la voz de la tórtola, que el enemigo ha afrentado a Jehová. No solamente me ha afrentado a mí, que soy tórtola de Dios, ha afrentado a Jehová, que es mi Dios, mi creador. Y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola. Oh, qué hermosa poesía. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola, y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Dios nunca entregará para siempre a su pueblo en manos de sus enemigos. Hermanos, escuchen, es necesario que seamos entregados en manos de nuestros enemigos, pero esa entrega en manos de nuestros enemigos durará 1 hora, y después de esa hora el día del Señor vendrá. Escuchen bien, el día del Señor no vendrá sin que primero venga la hora de las tinieblas. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios es la victoria de la luz sobre las tinieblas después de una aparente victoria de las tinieblas sobre la luz. El día del Señor no vendrá sin que antes venga la hora de las tinieblas. Y Dios salvará a su pueblo después de haberlo entregado a la hora de las tinieblas, porque Él lo ha jurado y ha hecho pacto con ellos. Verso 20. Mira al pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. El salmista invoca que Dios cumpla su pacto. Versículo 21, les asegura que tendrán un gran final. No vuelva avergonzado el abatido, el afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Pregunta, ¿por qué alabarán su nombre? Porque Él los salvó. Esta es la seguridad absoluta de que ellos tendrán un buen final. Y ahora termina con plena imprecación. Esta tortolita, este animalito tan pequeñito y tan mansito, pide grandes cosas, pide la destrucción total de aquellos que han blasfemado el nombre de Dios y han destruido su santuario. Verso 22, levántate, oh Dios, y estas son palabras de Moisés, aboga tu causa. ¿Cuál es la causa de Dios? La causa de Dios es su nombre, la causa de Dios es su templo, la causa de Dios es su congregación. Por eso pide la tórtola que haya venganza. Dice, acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. No olvides las voces de tus enemigos, el alboroto de los que se levantan contra ti continuamente. ¿Y cuál fue el final de este drama? Los babilonios fueron destruidos por los persas y después de los 70 años que profetizó Jeremías, no fue para siempre, duró 70 años, y el rey Ciro les permitió volver a la ciudad y les dio dinero para reconstruir el templo y la ciudad. Ellos tuvieron un magnífico final. ¿Dónde está Cristo en el Salmo 74? Cristo es Israel. Cristo es el verdadero Israel. Cristo es la tórtola. Cristo fue entregado en garras de las fieras sin haber pecado alguno en él. Su cuerpo fue el templo que fue destruido y reconstruido al tercer día. Su nombre fue blasfemado y burlado, pero fue vengado también en el año 70 después de Cristo. Cristo quebrantó la cabeza del gran dragón, el Leviatán, el dragón marino Satanás, con su muerte en la cruz. Cristo ahora es Señor de todo.
porque murió como tórtola en las garras de las fieras. El Señor lo llevó a ser Señor de todo, y todo en el plan de Dios está en su mano. Y presten mucha atención. Cristo permitirá que su iglesia sea aparentemente destruida por el anticristo, y luego vendrá y destruirá para siempre a todos sus enemigos. Porque el plan de Dios es la victoria de la luz sobre las tinieblas, pero después de una aparente victoria de las tinieblas sobre la luz. Y recuerden, el día del Señor no vendrá sin que antes venga la hora de las tinieblas. Vean conmigo Apocalipsis, capítulo 13, versículos del 1 al 7. Apocalipsis 13, del 1 al 7. Así dice el Señor: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Estas fieras lo destruyen todo a su paso, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Este es el mundo entero, guiado por el anticristo. Abrieron su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo. Miren, exactamente igual que en el Salmo 74. El nombre de nuestro Dios fue blasfemado y el tabernáculo de nuestro Dios fue destruido, y blasfemaron de los que moran en el cielo. Y miren esto, verso 7. Esta es la hora de las tinieblas, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. El día del Señor no vendrá sin antes llegar la hora de las tinieblas. La hora de las tinieblas es una derrota aparente de su pueblo. La hora de las tinieblas es una destrucción aparente de su templo. Pero después de la hora de las tinieblas vendrá Después de la hora de las tinieblas vendrá el día del Señor para vengar a todos los que hicieron estas cosas. Capítulo 14 de Apocalipsis, versículos 14 y 15. Dice: miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Este es Cristo en su segunda venida, el día del Señor, para vengarse de los blasfemos. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar, de hacer juicio, ha llegado, pues la mies en la tierra está madura. Saltamos al verso 19. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió, recogió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. El plan de Dios es una victoria de la luz sobre las tinieblas, pero después de una aparente victoria de las tinieblas sobre la luz. El día del Señor no vendrá sin que antes venga la hora de las tinieblas. ¿Cuál es la aplicación? ¿Cuál es la aplicación de este salmo para nuestros días? Ya vimos que en el Salmo 74 Israel es la tórtola.
La tórtola que está viendo y sufriendo estos vejámenes, las blasfemias, la destrucción del templo. Ya vimos que en el siglo I Cristo es la tórtola que fue molida y destruida por las fieras, el templo que fue destruido y reconstruido al tercer día. Cristo es la tórtola. Pero en el siglo XXI la iglesia es la tórtola. La iglesia es la tórtola y la iglesia, hermanos, así dice el Señor: seréis entregados en las garras de las fieras. El plan de Dios es que nuestros enemigos nos venzan por una hora y después vendrá el gran final. Y cuando veamos que el nombre de nuestro Dios es blasfemado, y cuando veamos que el templo de nuestro Dios, o sea, la propia iglesia, está siendo destruido, oraremos como esta tórtola, oraciones imprecatorias pidiendo la destrucción completa de los blasfemos y profanadores. Lo haremos, oraremos, y por nuestra oración, escuchen bien, por nuestra oración que pide venganza, Cristo descenderá del cielo y hará la venganza de su nombre y de su pueblo. Esa es la historia que nos espera, queridos hermanos. Es una historia donde hay aflicción. La tórtola será entregada en manos de las fieras. Y eso nos lleva a la anticipación. Mientras estemos en este mundo, tenemos que saber anticipadamente que estas aflicciones vendrán. Esta enseñanza nos lleva no solo a la anticipación, nos lleva a la autopredicación. Cuando estemos en la etapa de lamento, tenemos que pasar a la siguiente etapa, que es la etapa de autopredicación. Y después de autopredicarnos, tenemos que orar a Dios imprecatoriamente, si ese es el caso. Y tenemos que mantener en nuestra mente la seguridad de que nosotros tendremos un gran final, porque nuestro Dios es un dramaturgo insuperable. Y a los amigos, mi amigo, tú estás del lado de los blasfemos y destructores de la iglesia de Cristo. Tú estás del lado de los blasfemos y destructores de la iglesia de Cristo, aunque no ves en ti tales cosas en este momento, pero pronto la maldad de los hombres va a aumentar tanto que en ti se manifestarán tales cosas, blasfemias y deseo de destruir el nombre de Dios sobre la faz de la tierra, deseo de destruir la iglesia de Cristo. Eso aparecerá en ti, porque toda esa maldad está en ti. Y ahora que escuchas el evangelio de Cristo, debes arrepentirte de esa maldad que hay en ti. Debes creer en la cruz de Cristo para dejar de hacer parte de sus enemigos. Si no te arrepientes y dejas de hacer parte de sus enemigos, perecerás. Pensarás en un momento que has vencido. Pensarás en un momento que has contribuido a eliminar esa superstición de la tierra llamada cristianismo, ese nombre de ese tal Cristo. Pensarás que has hecho una gran obra y ahora entrarás en un nuevo orden mundial de paz y prosperidad. Y cuando creas que para ti todo es paz, porque por fin lograste exterminar esa superstición, nosotros, la tórtola, estaremos orando contra ti y Cristo descenderá del cielo contra ti con todo su poder, y sabrás que es la fuerza del Altísimo contra sus enemigos en tu propia carne y en tu propia alma. Si no te arrepientes, ese será tu final, el final de este grandísimo drama. Para ti será terrible, pero para nosotros, la humilde tórtola casi destruida, será la mayor alegría, y cantaremos y saltaremos y gritaremos aleluya, gloria a Cristo. Lo ven descender del cielo. Ese es al que nosotros estábamos esperando. Ese es del que les predicamos. Ese es del que les dijimos que se arrepintieran o serían destruidos. Él es nuestro Rey. Mírenlo venir y ahora sufran
bajo el poder de su mano poderosa, porque no quisieron arrepentirse. Menospreciaron la tórtola, menospreciaron al Señor de la tórtola, despreciaron a sus ministros, despreciaron su evangelio, despreciaron sus milagros, despreciaron su palabra. No quisieron reconocer que Él es el creador del sol y la luna y los cielos y la tierra. Y ahora lo pagarán caro bajo la fuerza de su poder para castigarlos justamente. Que el Señor te conceda el arrepentimiento, que el Señor te conceda la fe, y que tú ahora estés dispuesto a vivir como esta humilde tórtola que muy pronto va a ser entregada en las garras de las fieras. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, cuán grande eres tú y cuán grande es tu plan. Tu plan es maravilloso y es dramático, y tú lo has hecho así. Has decidido entregar a tu Hijo, el Cristo, en las garras de las fieras, para hacerlo después victorioso y Señor de todo. Y has decidido entregar a tu tórtola, a tu iglesia, en las garras de las fieras, para luego librarla con una grandísima salvación, y así hacer mucho más grande y notorio la grandeza de tu nombre. Oh Señor, te alabamos y te adoramos porque así te ha placido, así lo has hecho, Trino y Santo Dios. Nosotros nos humillamos delante de ti, y si somos nosotros la generación de la tórtola que ha de ser entregada a la muerte, lo recibiremos con paciencia y perseverancia moriremos, porque sabemos que después de nuestra muerte vendrá el gran final. No lo dudaremos ni un segundo, y con eso en mente nuestra vida daremos si es necesario. Si hay alguna persona aquí que no te conoce, coloca en su corazón temor. Hazle entender que es mucho mejor ser parte de la tórtola humilde y sufrida que de los altivos, soberbios y blasfemos que se rebelan contra ti. Concede salvación, y que los hombres vengan y las mujeres vengan confesando sus pecados. No queremos esas salvaciones superficiales de aquellos que responden a una falsa predicación: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. No, queremos que los hombres vengan con temor de ti, confesando sus pecados a ti y temblando ante este Dios todopoderoso que ha hecho un plan tan tremendo como entregar a su pueblo en las garras de las fieras. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.